¿Quién no tuvo un familiar o un conocido que le dijeron que de chico tenía un soplo sonso? Así se hablaba, se comentaba hace muchos años en el campo. Ese pequeño soplito que tiene el niño que nos dicen que a medida que va creciendo va desapareciendo. Pero hay quienes conviven 15 o 20 años con ese soplo. ¿Eso constituye en la persona que lo padece un problema cardiológico, doctor Robles? Bueno, el tema del soplo es muy importante, básicamente porque el soplo es el ruido del paso de la sangre a través de una estructura cardíaca. Puede ser a través de una estructura normal, que es el soplo funcional que se llama, o el soplo funcional, o a través de una estructura patológica. Justamente hemos tenido un caso la semana pasada de una chica de 29 años que venía con este diagnóstico del soplo funcional y como siempre le dijeron que era funcional, nunca se hizo un estudio. Le hicimos un estudio y justamente tiene una cardiopatía congénita compleja, en un estadio avanzado de la enfermedad, lo cual esto nos tendría que replantear como médicos, es decir, cómo llegamos hasta los 29 años sin un ecocardiograma, que es un estudio muy simple de hacer. Esta chica ahora tiene que hacer tratamiento, no puede quedar embarazada y bueno, y próximamente tiene que operarse. Ah, o sea que es complejo, Es complejo, complicado. sí. Por lo tanto, todo soplo funcional ya merece un ecocardiograma con la Doppler, ¿no es cierto? Con la accesibilidad que hay a este método y lo simple que es de hacer, tiene que tenerlo. Entonces, como corolario de esto, darle importancia, a pesar que nos digan que sea un soplo sonso de nuestros niños, seguirlo. Seguirlo hasta que se descarte que no hay nada congénito o alguna enfermedad que esté produciendo este soplo. En este caso que vos me hablabas de esta paciente de 29 años, ¿se podría, si se hubiera investigado cuando niño, hubiéramos llegado mucho tiempo antes? Se hubiera operado de niño y la evolución hubiera sido otra. No hubiéramos llegado, porque es decir, justamente es muy compleja la enfermedad que tiene, un canal AB que se llama, es decir, tiene comunicaciones en el septum interauricular e interventricular, lo cual ha aumentado las presiones pulmonares y esto ya ha dado un circuito de tantos años que ha elevado demasiado las presiones pulmonares, por lo cual necesita tratamiento médico complejo para llegar a la cirugía. Si tampoco Claro. se puede operar ya, hay que prepararla para la cirugía. Si se hubiera agarrado tiempo, de niña se hubiera operado y hubiera tenido una recuperación mucho mejor. Claro, ahora está digamos, entre la espada y la pared, digamos. Seguro, sí, sí. Tiene chances de andar bien, va a andar bien, pero tiene que pasar por todo un tratamiento previo. Más que interesante, hasta la próxima, gracias. Dale.